imágenes de una sesión bochornosa que se ha realizado hoy en la Cámara de Diputados cuando se encontraba el ministro de Gobierno siendo interpelado. ¿Sabes qué dijo esto? Dijo, ustedes quieren esconder los crímenes, son cómplices, le dijo la gente de la oposición, a los asambleístas de la oposición. Eso ha ocasionado tremenda trifulca, patadas, gritos, insultos, puñetes, y ambos, uno del oficialismo y otro de la oposición, que han sido los protagonistas de este impasse bastante duro. Hasta el ministro de Gobierno tuvo que retirar alguno de ellos. Del primer impasse, porque después hubo otro más con jalón de cabellos. La señora de Pollero, tú has visto, le ha jalado el cabello. Realmente ha sido un momento bastante tenso. Se llamó a un cuarto intermedio. Mira tú. Realmente terrible. Y esto nos lleva hoy a preguntarle con relación a esto a nuestro invitado esta noche, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Estamos con don Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana y expresidente del Estado. ¿Cómo está? Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, don Carlos. Evidentemente los ánimos continúan exacerbados, don Carlos. Es cierto que ellos también han señalado de que ha sido una provocación por parte del ministro de Gobierno, pero yo quiero conocer su criterio con relación a lo que hoy ha pasado. Primero, decir que cualquier hecho como el que hemos visto en la Cámara, en este caso en el hemiciclo parlamentario, reunidas las dos cámaras, es inaceptable. La violencia en cualquier expresión, y mucho más la violencia física, no puede ser el camino para resolver ningún tipo de diferencia. La violencia no puede ser el mecanismo a través del cual resolvamos nuestras diferencias. Dicho esto, hay que afirmar categóricamente, Miriam, que se trata de una acción que estuvo promovida por la barra que llevó el ministro de Gobierno, por los insultos, las acusaciones, la imposibilidad de permitir el uso de la palabra a los miembros de la oposición, que generó una tensión que fue creciendo hasta ese momento bochornoso y vergonzoso, que por supuesto no puede uno sino condenar. Pero hay que ponerse en contexto. El contexto claramente fue una provocación y una acción de violencia verbal primero y de provocación permanente después de los militantes del MAS, que les permitieron ingresar a la Cámara en lo que se llama la barra colegisladora, y también a los propios parlamentarios masistas con gritos, insultos y acusaciones diversas. Don Carlos, usted habla de estos gritos, insultos y demás. No solamente han sido criticados los asambleístas del Movimiento del Socialismo, sino también de la bancada de Creemos y la suya, porque aparentemente en un instante se aprecia que parecería que estuviesen alentando a que esto continúe en lugar de bajar los ánimos. No es correcto. Si tú ves las imágenes adecuadamente, verás con claridad que la participación de los parlamentarios, los asambleístas de Comunidad Ciudadana, fue la de apaciguar los ánimos. Claramente se puede apreciar a uno de nuestros más importantes representantes que está tratando de separar y tratando de explicar cuando hay una nueva intención de los dos contendientes, para ponerlo en esos términos, para separarlos. Por lo tanto, seamos claros, no hay ningún tipo de acusación que se le pueda hacer a nuestra bancada. Bueno, Carlos, las declaraciones que usted ha realizado en días pasados ha motivado también una serie de conjeturas y también posiciones encontradas cuando usted dijo la corrupción, y esto me estoy refiriendo a lo que ha pasado con el señor Murillo, lo que ha pasado con el caso de los respiradores, en el gobierno también de la señora Áñez. Usted dijo la corrupción no transforma un gobierno constitucional en un gobierno golpista, y eso ha generado evidentemente comentarios ya por parte del oficialismo. ¿Qué les dice usted con relación a esto? Porque ellos consideran que usted está queriendo que venga hasta el FBI, porque usted considera que el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y todos los administradores de justicia no están dando la talla ni en este ni en ningún otro caso. Sí, es importante, Miriam, establecer un par de precisiones. La evidencia incontrastable de que tenemos un órgano judicial completamente podrido y completamente a merced y a las órdenes articuladas por el Poder Ejecutivo, dependiente del movimiento al socialismo y en este caso el gobierno del presidente Arce. Esto además no es una apreciación subjetiva. Yo quiero recordar que al comenzar la gestión, el vicepresidente Choquehuanca hizo un reconocimiento de que el sistema judicial necesitaba cambiarse.
y pocos días después el ministro de Justicia, el señor Lima, dijo que había que hacer una reforma estructural de todo el órgano judicial, incluyendo una reforma constitucional. En consecuencia, son los propios masistas los que reconocen lo que yo estoy afirmando en este momento. En segundo lugar, la precisión. Nosotros, el día de ayer, yo mismo en una conferencia de prensa, establecimos con claridad la posición de Comunidad Ciudadana. Nos parece un escándalo indignante lo que ha ocurrido con las acciones del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que está siendo no ya investigado, sino acusado y está detenido preventivamente en los Estados Unidos y debería ser extraditado y juzgado en Bolivia por actos de corrupción que no se pueden pasar por alto. La corrupción durante la gestión del gobierno de la presidenta Áñez tiene que ser juzgada y condenada en el caso de comprobarse los dos elementos más evidentes, los gases lacrimógenos, Arturo Murillo, y el escándalo de los respiradores, que necesita un esclarecimiento. Este es un primer punto en el que nosotros somos claros. Vamos a viabilizar y vamos a apoyar y vamos a respaldar todo juicio ordinario o de responsabilidades de la gestión de la señora Áñez o de la gestión de Evo Morales que esté bien fundamentado. Pero claramente y con la misma firmeza hemos dicho, y lo afirmo ahora, que no vamos a aceptar ningún juicio de responsabilidades basado en un invento, en una mentira, en una calumnia, en una canallada que hace referencia al inexistente golpe de Estado. Esa es una diferencia muy clara para que no hayan dudas sobre cuál es nuestra posición. Hay cosas muy importantes que usted acaba de indicar. Se refería, por ejemplo, al ministro de Justicia. Él, después de sus declaraciones, don Carlos, habló de un golpe de Estado judicial, que usted probablemente podría propiciar aquello después de lo que sucedió el 2019. ¿Qué le responde? Por favor, es la retórica del ministro que se contradice a sí mismo. El ministro olvida que fue él el que propuso la reforma que ahora él califica de golpe de Estado. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Por supuesto que lo que nosotros proponemos, y lo dije también en la conferencia de prensa, es que vamos a proponer un proyecto de ley para garantizar una preselección de los miembros del órgano judicial para las elecciones del año 2023. ¿Qué tiene que ver eso con un golpe de Estado? Absolutamente nada. Ahora, el jefe de bancada del MAS en el Senado, Luis Adolfo Flores, ha señalado de que no es correcto condicionar juicios de responsabilidades que tienen relación con muertos, persecuciones, heridos. Ha hablado incluso de actos de corrupción. ¿Usted ya le ha respondido a este señor? No tengo que responder a nadie en particular. Tengo que plantear, como lo estoy planteando a ustedes, al país, a la opinión pública, la posición de Comunidad Ciudadana. Todo juicio vinculado a corrupción, violación de derechos humanos, acciones que deban ser punibles y que deban ser juzgadas en la gestión de la expresidenta Áñez o en la gestión del expresidente Morales, será respaldado por Comunidad Ciudadana. Todo juicio que pretenda basarse en un inexistente golpe de Estado, y aquí quiero ser claro, cuando yo hablo de un inexistente golpe de Estado, me estoy refiriendo a que no se puede juzgar ni a la expresidenta Áñez ni a nadie por haber perpetrado un invento, un inexistente golpe de Estado. Esto es muy diferente a un juicio que se pueda hacer, como es el caso, por la compra irregular con coimas de los gases lacrimógenos o la investigación que se haga en los respiradores o el tema Sencate y Sacaba. Son cosas totalmente distintas. Aquí lo que está el movimiento al socialismo tratando de hacer es enlodar el escenario, generar una sensación de que todo es lo mismo, y no todo es lo mismo. El fraude gigantesco perpetrado por Evo Morales es la acción más evidente de intento de interrupción del orden constitucional. La sucesión constitucional de Yanine Áñez fue impecable desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista del cumplimiento de la norma tanto constitucional como de las interpretaciones del Tribunal Constitucional del 2001, que fueron la base de argumento para generar y justificar claramente esa constitucionalidad de la señora Áñez. Don Carlos, ¿usted cree que en el transcurso de los siguientes días se vayan presentando de pronto documentos o tal vez pruebas que lo puedan comprometer con los hechos del 2019? Y no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Freddy Mamani, al respecto, porque en medio de una conferencia de prensa, él aseguraba que mientras pase el tiempo, se van a demostrar estos hechos en relación a su persona. Es muy interesante el planteamiento, es decir, vamos a presentar, tenemos evidencias. ¿Evidencias de qué? Evidencias de que asistí a la invitación de la Iglesia Católica, la Unión Europea, que representa a 27 países de Europa, y el gobierno de España, que nos invitaron para buscar soluciones a una crisis. Evidencia de que la Iglesia, la Unión Europea y
el gobierno de España estaban promoviendo una reunión para dar un golpe de Estado? Evidencia de decir que quienes asistimos a esa reunión somos golpistas, la señora Adriana Salvatierra, la señora Susana Rivero, la señora Teresa Morales, o ¿han encontrado alguna vez ustedes que organismos internacionales inviten a hacer un golpe de Estado e inviten a quienes van a dar el golpe y a quienes van a recibirlo? Pero hay algo mucho más importante. ¿Quién ratificó la constitucionalidad del gobierno de la presidenta Áñez? La Asamblea Legislativa, cuyos 2/3 estaban controlados por el MAS. ¿Quién anuló las elecciones? La Asamblea Legislativa. ¿Quién sancionó la anulación de las elecciones por fraude? Doña Eva Copa, presidenta del Senado. En ese contexto, ¿alguien puede decir que las reuniones que se sostuvieron no solamente en la Universidad Católica, sino en la Unión Europea y en Naciones Unidas durante todo el mes de noviembre y principios de diciembre tienen que ver con un golpe de Estado? ¿Cuándo se vio que el partido que hoy día habla de golpe de Estado es el que ratifica la constitucionalidad de la expresidenta Áñez? ¿Por qué la Asamblea Legislativa reconoció esa constitucionalidad? ¿Por qué le prolongaron el mandato a la señora Áñez y por qué aceptaron las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García Linera? Por favor, esto insulta la inteligencia de cualquiera de nosotros, de ustedes, de cualquier ciudadano. Es tan carente de fundamento todo lo que se dice que con muchísimo gusto voy a esperar alguna prueba que nos involucre a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, al gobierno de España y a los invitados a esas reuniones. Bien, la última consulta que quiero hacerle, don Carlos, justamente a propósito de esa reunión en la Universidad Católica, porque siguen apareciendo datos, detalles, lo que dijo la señora Teresa Morales, por ejemplo, hace más de una semana, cuando usted le había preguntado a Adriana Salvatierra que qué les parecía que Yanine Áñez fuera presidenta del Estado. ¿Ustedes ya tenían el conocimiento de que la señora Yanine Áñez podía haber sido presidenta? ¿Y en virtud de qué yo tendría que aceptar las declaraciones mentirosas de la señora Teresa Morales, que miente de manera descarada? La posición que yo adopté en ese momento, independientemente de cualquier otra consideración, la sostengo hoy, la sostendré de aquí al futuro, es que a quien le correspondía, yo no hice ninguna pregunta, yo hice una afirmación, a quien le correspondía la presidencia del Estado era a la segunda vicepresidenta del Senado, a quien yo no conocía personalmente y con la que no hablé hasta que me invitó después para decirme que pensaba ser candidata y yo me opuse completamente a esa posición. Tenía que ser doña Yanine Áñez, no por una razón particular, personal, política, de simpatía, de antipatía, de afecto o desafecto, por una razón elemental, porque se había cortado la línea de sucesión constitucional intencionalmente. Morales renuncia García Linera y Morales, en connivencia con Adriana Salvatierra, deciden renunciar en toda la línea para que la Constitución no pueda ser cumplida. Pero se olvidan de algo muy importante que se llama reglamento del Senado. ¿Qué dice el reglamento del Senado? Ante la renuncia de la presidencia del Senado y ante la renuncia de la primera vicepresidencia del Senado, automáticamente pasa a ser presidenta del Senado, o presidente en este caso la señora Áñez, presidenta del Senado. La señora Áñez, en ese vacío constitucional, de acuerdo al reglamento del Senado, era automáticamente presidenta del Senado. Al ser automáticamente presidenta del Senado, se cumple la Constitución y le toca la presidencia a ella. Por lo tanto, yo no pregunté nada, que no mienta la señora Morales. Lo que yo dije es la única persona que puede ser presidenta, y esto no es negociable ni forma parte de opiniones o de quién está a favor o está en contra, es quien ocupa el cargo de segunda vicepresidenta del Senado. Tan clarito, tan transparente como eso. Muy bien. Perfecto, don Carlos. Ya para ir concluyendo la entrevista, queremos saber su opinión acerca del plan de vacunación que se ha presentado en estos últimos meses. ¿Qué opina de lo que está sucediendo en estos instantes en Bolivia? Lamentablemente, el gobierno no está cumpliendo sus obligaciones. Tenemos un nivel de crecimiento de contagios significativo. Para comparar, el 60% de los contagios se están produciendo en los 7 meses de gobierno del presidente Arce contra el 40% de contagios en el gobierno de la presidenta Áñez, para que se tenga una evidencia de que no estamos encontrando soluciones. ¿Cuáles son los problemas? El problema es provisión de vacunas, el problema es segunda dosis, el problema es provisión de oxígeno y el problema es el costo increíblemente alto de los medicamentos de quienes están sufriendo en terapia intensiva las consecuencias más graves del COVID. El gobierno no da respuesta a esos desafíos. Vacunas
oportunas y para todos, oxígeno en condiciones adecuadas, unidades de terapia intensiva suficientes y finalmente el responder con el SUS al costo de los medicamentos que tienen que ser dados a las personas que están atravesando crisis muy graves de salud. Gracias, don Carlos, por haber hablado con nosotros esta noche. Hemos tratado de tocar lo más que hemos podido, la parte política, pero evidentemente es muy importante lo que usted considera que está pasando en torno al tema salud. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos.